Hola chicos de la Pastoral de Jóvenes, qué gusto estar con ustedes una semana más. Tengo el privilegio de estar acompañado hoy de nuestro amadísimo Yadir Rodríguez y encima estrenando serie. ¿Cómo estás, Yadir? Excelente, súper bendecido de estrenar otra serie con ustedes, chicos. Es una bendición. De hecho, son pocas las personas que le ha tocado estrenar tantas series como a mí. El abridor de, Sí, de sí, sí. series. Eso, Aquí papi. donde ven, tengo una sonrisa oreja a oreja por aquello. Bueno, chicos, qué bendición estar con ustedes de verdad. Y el tema que estamos abordando, como lo han visto en todo el material que tenemos en redes sociales y por acá, es el tema de ser influencer, que está súper de moda, ¿verdad? Para vos, ¿qué significa ser un influencer según esta sociedad? Es sencilla la respuesta y a la vez complicada. ¿Por qué sencilla? Porque es cualquier persona que me transmite algo, digamos, que yo pueda hacer, en este caso, un modo de vida. Complicado porque hay personas que lo hacen de una forma positiva para la influencia de uno, ¿verdad? Valga la redundancia, y lo hacen de una forma negativa, ¿verdad? Ujú. Están aquellos que nos incitan a seguir a Dios, están aquellos que tal vez nos incitan a decir malas palabras, por decirte algo, ¿verdad? Buenísimo, a todos se nos pegan los mates de alguien. Ajá. Y eso lo que valida es que todos nosotros tenemos un grado de influencia. Tal vez alguien dice, no, yo no soy como PewDiePie o no soy como el Rubius o no sé, esas varas que ustedes ven ahí en YouTube, decimos los papás. Este, pero todos tenemos un círculo de influencia. Y hoy nos toca hablar de uno de los más importantes y es la familia. Cómo nosotros como jóvenes nos vemos influenciados, bueno, ustedes como jóvenes se ven influenciados por la familia y cómo ustedes pueden ser de influencia para la familia. Así es que hay una promesa, hay un pasaje en la Biblia que quisiéramos señalar para entrar y está en Hechos, en el capítulo 16 del versículo 30 en adelante. Y es cuando Pablo y Silas están en la cárcel y entonces empiezan a cantar himnos y hay un terremoto, se abren las celdas. Si un esclavo, un prisionero escapaba en ese momento, el soldado tenía que pagar con su vida y era mejor tomar su propia vida que pasar la vergüenza públicamente según la cultura. Entonces el soldado saca su espada al carcelero y se va a quitar la vida y Pablo y Silas le dicen, tranquilo, mae, no se mate, aquí estamos, no te hagas daño, le dicen. Y, y él se queda perplejo, él queda helado ahí, les dice en el versículo 30, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Imagínate toda la escena, lo que está viendo, lo que está viendo. Y él dice, yo quiero ese Dios de ustedes. Así es que ahí ocurre una de las mayores promesas que como creyentes podemos vivir, porque no era solo para el carcelero, es para todos. Y es cuando Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesús. Así, tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando la Biblia dice casa, ya no está hablando solo de la familia, es su círculo de influencia, es la gente que dejas entrar a casa. Hoy día sería la burbuja. Exacto. La burbuja y otros Y un ahí poquito más. que, exacto. Yadir, ¿a quiénes dejarse entrar vos a tu casa? En mi casa, mi novia. En Ajá. la burbuja, ¿verdad? Ajá. Y ya está ahí, ¿verdad? Ajá, un muy buen amigo, Bueno, sí. ¿verdad? En Gente, tiempos no COVID, sí, ajá, amigos, compañeros de la iglesia, ajá. y sí, es que muchos amigos engloban bastante, ¿verdad? Y bueno, buenos vecinos también. Exacto, Ujú, y incluso también otros familiares, ujú. ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice aquí que le compartieron el Evangelio a los que estaban en su casa, ya no era solo su familia. Por eso en esta serie vamos a ver por lo menos 4 áreas de influencia. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y la iglesia también. Y a esas horas de la noche, dice el versículo 33, el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, lo que dice la palabra. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Aquí podemos ver cómo a partir de que una persona, una sola, conoció a Dios,
lo pudo hacer toda una familia. ¿Qué pensás de esto, Yair? Ahí mencionas algo muy importante y es que nuestros actos marcan diferencia. Cualquier cosa que hagamos marcan diferencia. En mi caso, como soy el mayor, marco diferencias a mis hermanos, ¿verdad? A mi hermano gemelo. Él tiene mates que son míos, ¿verdad? Y yo tengo mates que son de él. En mi caso, igual con mi hermana, yo le he influenciado la música, que se haya desviado tal vez a K-pop o otra cuestión ahí, eso no es el problema. Yo le influencié al rock clásico, ¿verdad? Pero bueno, digamos, a lo que voy es que cada acción tiene una influencia, una consecuencia en los demás, aunque no lo veamos en ese instante, lo tiene para el futuro. Demasiado bueno tu aporte, Yadir. Así es que tal vez algunos de los muchachos que están acá podrían decir, no, yo no soy influencer. Negativo, tienes una capacidad de influenciar a la gente. La diferencia es que es para bien o es para mal. Así Y es. escuchen esto, yo tardé mucho tiempo en aprenderlo, pero es una máxima. La influencia no siempre es inmediata, como pasó aquí, gloria a Dios, pero no siempre es inmediata. Y no siempre es evidente, o sea, la gente no siempre va a venir y va a decir, wow, Yadir, cuánto estoy aprendiendo de Dios a partir de lo que ven vos. No siempre va a ser así, pero todos tenemos esa capacidad de influenciar a las personas. Pero hay que a la semillita, ¿verdad? Eso es lo importante, lo que estamos diciendo, que hay que a la semillita y va a germinar en un futuro, ¿verdad? Dios sabrá cuándo es el momento ideal y ahí va a estar. Y se va a acordar de lo que uno dijo, ¿verdad? Exacto. Quisiera enfocarme entonces en este primer punto junto con los muchachos y vos, Yadir, y es, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Mucha gente cree que esa salvación es por rebote y que es que yo creí y dije, ay, mira, yo creo en Jesús y entonces llego y digo, papá, ¿usted cree en Jesús? No funciona así, ¿verdad? No, claro que no. Es una convicción interna, ¿verdad? Mucha gente toma esa decisión cuando ya está con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y decide escuchar esa voz de Dios, decide escuchar esa voz interna que es el Espíritu Santo. Hey, aquí estoy, ¿verdad? Aquí he estado toda tu vida, ábrame la puerta y entraré a cenar con usted, ¿verdad? Dice la palabra. Y bueno, y eso le pasó a mi mamá. Mi mamá era soltera, quedó embarazada de 2 gemelos. ¿Eso qué implicaba? Bueno, si no tenía un esposo, entonces era el cero a la izquierda por no tener un esposo, ¿verdad? Por parte de los papás de ella, de mis abuelos, ¿verdad? Era que todo el mundo le diera la espalda, entonces ¿qué hago ahora? ¿Verdad? Tengo que dejar mi carrera de policía, a donde la ven, quien conoce a mi mamá, ese tamaño compacto, era policía, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado. Y se comportaba así en la casa, su mamá. Bueno, algunos decían que cuando Simón y yo éramos pequeños, éramos tremendos, ¿verdad? Entonces nos mandaba como un régimen militar porque yo creo que siguió exactamente la escritura, que si ocupa garrote, dele para que cuando sea grande, ¿verdad? Esté sano, ¿verdad? Y sea obediente principalmente, porque déjeme decirle que yo y Simón ganamos premios para incendiar la casa, para hacer locuras. Todo lo que usted pensó en este momento que puede hacer un niño, nosotros lo hicimos. Por 2. Y por 2, exacto. Y tu mamá entonces le toca echar para adelante con Sí, 2 gemelos. Ese es el contexto, imagínate. Entonces, al ver eso en una sociedad tan marcada, en ese entonces que si está sola, ya las de perder, ¿verdad? Más si son 2 hijos los que tienes que sacar. Entonces ella tomó la decisión de, a pesar que ella era católica, mi familia es católica, desde, entonces, pero no era como practicante, ¿verdad? No era como, creo en ese Dios firmemente y ahí, ¿verdad? Hasta la muerte, como lo estaba haciendo en este caso nuestros personajes bíblicos, ¿verdad? En ese caso, ella le tocó vivirlo y tenía que emponcharse, ¿verdad? Ponerse la camisa y decir, Dios, bueno, si usted me trajo hasta acá, me permitió estar hasta acá, por consecuencias mías, ¿verdad? Me toca entonces, estoy con ese toro, me toca amansarlo de una vez, ¿verdad? Y entonces ella toma la decisión de, ok, yo voy a trabajar por ellos, voy a darles educación y todo, y lo hizo, ¿verdad? Hasta hoy día. Entonces, que es algo que estoy muy orgulloso de ella, porque ella dijo, yo voy a darles a ustedes la educación hasta el colegio y en la universidad después vemos, y lo hizo, y ella sola, y después lo hizo por 3, ¿verdad? Con mi hermana. Sí, con Josie. Tengo una pregunta.
¿De qué forma tu mamá te ha influenciado? Sé que lo hizo espiritualmente y ya vamos a hablar de eso, pero cuando ves a tu mamá, ¿de qué forma ella te ha influenciado en tu vida en temas generales? Voy a ser breve porque si no nos daría toda Ajá. la noche, ¿verdad? Y demás. Y es en la forma de ser de ella, es Ujú, lo primero, a la hora de asumir un reto, de asumir un trabajo, digamos, a la hora de servir a los demás, el amor, como lo hace, y principalmente la fe, ¿verdad? Eso fue lo que más nos marcó. Cuando no había en la casa, ella dijo, tengan fe, Dios proveerá. Y estábamos pequeños, estamos hablando que a entender un mocoso, ¿verdad? De 5 o 6 años, y llegó, tocó la puerta a una señora con comida, cuando ella dijo eso, y entonces son cosas que impactan y uno dice, wow, cuando el jefe la trataba mal y nos llevaba ella al trabajo, ¿verdad? Porque no había niñeras que cuidaran a 2 terremotos, entonces ahí escuchamos las gritadas que le pegaban a ella, y aún así ella respetuosamente trabajaba con excelencia, ¿verdad? A pesar que las tortas eran de otros, ella, ok, él es mi jefe, lo voy a respetar y voy a seguir trabajando con excelencia. Entonces su forma de hacer, su forma de vivir, fue lo que nos influenció a lo largo de estos años, ¿verdad? ¿Cómo influenció tu mamá tu vida? Supongo que obviamente la de tus hermanos, espiritualmente. ¿Cuáles son esas cosas que ella hacía, que te transmitían, que te inspiraban a conocer ese Dios de tu mamá? No solo porque era el Dios de tu mamá y tome, zampese mi Dios, sino porque ustedes decían, wow, qué Dios el de mi mamá. Por parte de ese ejemplo que te dije, pero desde el inicio fue poco a poco, como te dije, paulatinamente. Y eso fue desde sentarnos en las camas y orar, ¿verdad? Bueno, leer la palabra, porque al inicio no podíamos leer, ¿verdad? Al ser pequeños. Y luego oraba por nosotros, nos imponía las manos. No digo que eso tenga algo de especial, sino más bien lo que Dios hace es lo especial, ¿verdad? Sino eso. Y así empezó, hasta que después ya para que nosotros pudiéramos mejorar la lectura, nos poníamos nosotros a leer, ¿verdad? Entonces era La como antes, Biblia. ajá, la O sea, tu Biblia, mamá usaba la Biblia como una herramienta para que ustedes mejoraran la ajá, lectura. correcto. Qué Y gata. entonces, digamos, 2 clavos de un solo, ¿verdad? Fue astuta. Ajá. Y eso es lo chiva porque fue metiéndonos poco a poco, pero no solo la lectura, sino fue transicionarnos ese amor genuino que Dios le dio a ella para poder levantarse. Porque créame que esa situación es dura, ¿verdad? Usted con dos chicos y sola, y usted más lo pensaba cuando estaba ahí con un paraguas y teniendo a los dos aquí, ¿verdad? Y más cuando eran esos buses que eran de trompo, ¿verdad? Y tenía que agarrar a los dos, levantarlos y poder pasar. Entonces, digamos, no es un escenario que se lo deseo a nadie, pero Dios cuando permite las cosas es porque sabe que hay un campeón o una campeona internamente y que usted por medio de esa vida puede influenciar, ¿verdad? A sus hijos, en este caso nosotros directamente. Y es con su carácter, como te decía, por su modo de vivir, por su modo de servir, por su fe genuina, ¿verdad? Eso lo transmitió de generación. Y yo espero transmitírselo a mi generación, ¿verdad? También a mis hijos. Hace unos días, semanas, hablaba con unos papás que querían que su hijo tuviera una mayor disposición a Dios. Y cuando yo hablaba con el muchacho, él me contaba, vea, yo no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en Dios? Si mi mamá dice, con la misma boca que está orando, después viene y me trata a mí de perro para abajo. Mi mamá con los mismos brazos con los que levanta para adorar, le pega a mi papá, lo agrede. Y entonces el muchacho dice, yo no entiendo. ¿Qué le dirías hoy a los papás que nos están viendo sobre cómo influenciar a un hijo? Reconozca de sus errores, digamos, usted también se va a equivocar, obviamente, ¿verdad? Pero sepa que puede pedir perdón, porque yo sé que mi mamá no fue perfecta, también se equivocó y supo pedir perdón, pero la base de toda su vida fue la Biblia, fue lo que Dios ponía en su corazón, ¿verdad? Y eso fue lo que la motivó a ella a tomar las decisiones correctas en ese momento de saber, digamos, que si ocupamos castigo, bueno, tenemos que castigarnos para poder que aprendiéramos una lección. Y cuando no tenía ella la respuesta, no bateaba, pedía consejo sano. Y
lo mejor es vivir lo que estás predicando. Si a tu hijo le estás diciendo, ama a los demás, no pelees, ¿verdad? No le saque la sangre a los chiquitos en el kinder, ¿verdad? Porque no le prestas un juguete. Hey, usted también tiene que dar ese paso, ¿verdad? Que modelarlo. Tenés que tratar a los demás con amor, ¿verdad? Y como te decía, digamos, eso de que ella respetara al jefe, a pesar de que el jefe no era el mejor, entonces, digamos, ahí va calando eso en el corazón de uno, digamos, así como trataba de bien a mi abuelo, que mi abuelo no, tampoco fue un buen santo, como les decía, pero llegó a ser mi figura paterna. Yo viví con mi abuelo casi toda la vida. Y mi abuelo no fue el mejor, pero mi mamá siempre lo respetó, ¿verdad? Y ese respeto hacia los demás, hacia los adultos, ella me lo inculcó, ¿verdad? Y si yo hacía mal, tenía que, hey, mamá, hice mal, hice esto, pero yo sé que toca castigo, ya la quinta acumulada, porque nos dejaba 5, ¿verdad? Y nosotros llevamos a la quinta, es increíble, ¿verdad? Era como torear, pero lo que le estaba diciendo es que es Dios el que permite que un padre pueda comunicarse así, digamos, directamente con su hijo. Y si usted quiere comunicarse directamente con su hijo, permita que sea Dios el que le hable a usted primeramente, porque todas las personas son complicadas. Hasta usted es complicado, ¿verdad? Y yo soy complicado, súper complicado. Tengo mis mates, usted tiene los suyos, y el mejor padre es Dios, ¿verdad? Así es, así es. Yo agregaría ese maravilloso consejo y lo digo como papá, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre esa disciplina a la que habla Yadir, que no estamos validando la agresión física ni mucho menos, pero sí los límites respetados, establecidos con las consecuencias pertinentes, porque Dios es así con sus hijos. Pero también reconocer, papás, que como papás, y todos hemos pecado en eso, no debemos de llevar a ira a nuestros hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Y también dice, hijos respeten a sus papás, pero dice, papás no los lleven a ira. Así es que eso es muy importante para que esta influencia transcurra, ¿verdad? Porque nosotros podemos disciplinarlos, regañarlos, corregirlos, inspirarlos con nuestras palabras, pero nuestros actos son el sello final. Otra área de influencia. Hay que agregar algo más, digamos, cuando mamá nos castigaba, ¿verdad? Siempre decía, esto me duele más a mí que a vos, ¿verdad? Y dejaba que lloráramos y después llegaban, nos abrazaban con su tierno amor, ¿verdad? Eso era no el castigo en sí, sino ese era el clímax del punto, ¿verdad? Que te disciplino porque es con amor, ¿verdad? Que es lo que estás diciendo. Y nosotros decimos, bueno, si yo la amo a ella, entonces yo tengo que portarme bien, ¿verdad? Que es lo mismo con Dios. Si yo amo a Dios, yo tengo que portarme bien. Y es por eso mismo. Sí, me parece maravilloso. Otra área de influencia que quisiera comentar, la segunda dentro de la familia, son los hermanos. Podemos ver en Juan 1, del 40 al 42, que Andrés, una vez que conoce a Jesús, va y busca a su hermano Simón Pedro y le dice que al oír a Juan, él reconoce a Jesús y le dice, Andrés encontrándolo, le dijo, hermano, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Llegó con alegría, es decir, el Cristo. Y en el 42 dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. En mi caso particular, la principal influencia para mi vida, para yo haberme acercado al Señor, fue mi hermano. Así es que los papás tenemos algo que hacer y los hermanos tenemos algo que hacer y nutrir esto y compartirlo. ¿Qué pensás de esto? Yo como hermano mayor siempre he tenido el reto de tener que influenciar mi fe a mi hermana, ¿verdad? No solo mi mamá, porque mi hermana ve todo lo que uno hace. Igual Simón tiene que influenciar a mi mamá, a mi hermana y también a mí, ¿verdad? En su forma de vivir. Si él está viviendo mal, eso me va a afectar a mí, me va a marcar, igual a mi hermana, ¿verdad? Yo tengo que saber que todo lo que hago marca a los demás, ¿verdad? Y aunque yo no los vea, ellos tal vez están escuchando, ellos tal vez están viendo, ¿verdad? Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Así es. Y en la más fea, saber, digamos, que ahí es donde tengo que ponerme la camisa 10, ahí es donde tengo que mostrar mi verdadera fe. Me acuerdo una vez que en una Navidad casi no recibimos nada. Eso es nada de ropa, nada de juguetes, ¿verdad? Y llega mi mamá y dice, bueno, no tengo nada que darles, ¿verdad? Pero les doy lo que tengo. Esa es mi fe. Y lloramos esa noche. Y no van a creer, pero
esa Navidad llegó mi tío, uno que ya está descansando con el Señor, y llegó y hizo fiesta ahí en la casa, ¿verdad? De la nada. Y yo, ¿sabe qué pasa acá, verdad? Fue una noche alegre, ¿verdad? Amena, donde tal vez había tristeza. Dios utilizó a alguien que no era muy cristiano en ese entonces y llegó a hacer una noche feliz, ¿verdad? Qué lindo. Y fue la oración, fue la, lo que mi mamá nos transmitió en ese momento, sí, ¿verdad? Pero lo más importante fue la convicción de saber que en ese punto importante donde había tristeza, ella nos compartió lo más importante que puede compartir un padre a un hijo, y es su fe, ¿verdad? Así como ella lo compartió cuando no teníamos nada de comer y llegó esa señora y nos dejó comida, entonces, wow, ¿verdad? Es increíble. Sí. En mi caso, fue mi hermano menor. Él fue el primero en llegar a Cristo. Venía bien abundante de paso y un día invitó a mi papá y la cadena siguió y esa influencia transcurrió hasta llegar a mí y me bendijo de sobremanera. Y así es que si hay algún papá, anímese a influenciar a su hijo. Si hay algún hermano, anímese a influenciar a su hermano. Y hay una tercera área y para esto hemos traído una invitada especial que amamos mucho que está en otro país de paso, ¿verdad? Y ella es Valeria Hernández desde Uruguay, que nos acompaña hoy en esta enseñanza de Ileos. ¿Cómo estás, Vale? Hola a todos por allá y muchas gracias por la invitación. Acá estamos todos muy bien, gracias a Dios. Eso, Vale, qué gusto Eso. saludarte. Nos alegra mucho. Hemos invitado a Vale porque ya van a descubrir cómo Dios la utilizó a ella para ser una influencia positiva dentro de su familia y cómo Dios la usó para que sus papás también se acercaran de nuevo a Dios. Así es que lo primero que quisiera preguntarle a Vale, aprovechando que se nos vino por acá, es, Vale, ¿cómo fue que vos conociste a Dios? Bueno, en realidad yo desde que tengo 3 años iba a una escuela cristiana, entonces yo veía como mis compañeros comentaban y hablaban en común cómo les iba en la pastoral de sus iglesias. Entonces, como que yo quería tener esos temas en común de conversación y siempre me llamaba la atención cómo ellos se divertían. Entonces yo le pedí a mis padres que me llevaran a la iglesia, así también podía como que tener algo para hablar con mis compañeros. Qué lindo, eres muy pequeña. ¿Y qué fue eso de Dios que te cautivó, que te atrajo? Creo que desde el principio fue su historia, desde que la escuché, aunque fuera con imágenes, me encantó lo mucho que logró hacer y eso me impactó desde ahí. Wow, qué hermoso, vale. Mientras vos conocías a Dios, ¿cómo fue ese proceso? En realidad, bueno, como todo proceso llevó su tiempo, pero sin duda puedo decir que es algo que cambió mi vida por completo y también es algo de tomar decisiones por mi cuenta y saber que son siempre para mi bien. Wow. Vale, y ahora sí, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo fue que una niña tan pequeña tomó ánimo para invitar a sus papás que definitivamente no tenían pinta de querer ir a una iglesia? Yo realmente creo que todo fue plan de Dios porque yo que hoy en día a un padre y el papá si no quiere le dice no y no lo lleva o no se lo da, pero como yo sabía por lo que veía y entendía, ir a la iglesia era un lugar bueno, era sano y se aprendía. Entonces, claro, cuando yo le pedí a mis padres, me llevaban y bueno, ahí fue quedando, porque también a ellos les gustaba verme feliz a donde estaba yendo. Ese proceso fue fácil. Ellos siempre quisieron llevarte. ¿Alguna vez viste como que no les agradaba la idea? Contanos. No, en realidad sí fue complicado al principio porque no era lo de costumbre, era como completamente fuera de lo que se solía hacer y sí fue un cambio para los tres en ese sentido, la verdad que sí. Muy bien. Vale, eh, ¿qué le dirías hoy a un muchacho que él
está conociendo de Dios, está en este proceso, asiste a una iglesia, perfectamente a nuestra pastoral, y no se ha animado a presentarles al Señor, a su familia? ¿Cuáles serían tus consejos? Bueno, yo siempre pienso que el más importante es como mostrar el amor de Dios y también con sus actos como reflejar eso que están queriendo decir, en lo que creen. Y también yo pienso que a través de las actitudes puede cambiar muchísimo las cosas y los padres también puede ver reflejado en su hijo como eso de lo que tanto hablan que les emociona. Vale, ¿y en qué áreas le dirías a estos muchachos que hoy te escuchan que deben de ser puntuales, ¿verdad? Para reflejar ese amor de Dios a sus papás, a su familia. Sí, yo bien creo que con mínimas cosas y actitudes se puede hacer una gran diferencia y mostrar muchísimo. Entonces, en simples cosas como hacer la tarea o también ordenar el cuarto, ser obediente, escuchar el consejo de sus padres también, creo que son cosas que cambian un montón, aunque no parezcan mucho. Maravilloso, vale. ¿Alguna última cosa que quisieras decirnos hoy? No, la verdad que creo que me gustaría motivar a todos los jóvenes a que se sientan orgullosos de seguir a Cristo, porque creo que es increíble poder decir como que a una joven edad podemos crecer de esta forma y creo que es la mejor forma de vivir la vida siendo seguidora de Jesús. Gracias, vale, por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Gracias, Chao, vale. gracias. Así Allá, es. ahí quiere decir algo. ¿Viste lo que ella dijo? Usted, preadolescente que nos está escuchando, usted sí tiene 10, 11, 12 años. Usted puede influenciar a su familia. No importa si usted es el más pequeño en la casa. Usted tiene ese poder en Cristo Jesús, ¿verdad? Incluso si hubiera un niño por ahí pasando, Ajá. Dios puede usarte para influenciar a tu familia. Era lo que nos enseñaba, vale. Y es demasiado hermoso. Vamos a concluir y para esto quisiera decir lo siguiente. Es nuestra familia, nuestro primer y más grande ministerio. Tal vez los jóvenes anhelan, ¿verdad? Un día ser líder de cabaña, tener un grupo pequeño, cantar en el ministerio de alabanza, y eso está bien. Pero no hay un lugar más hermoso para reflejar, influenciar con el amor de Dios que nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque ellos saben quiénes somos nosotros. Por eso podrían reconocer un cambio genuino en nuestra actitud, como decía Vale, en la sinceridad y en la integridad con la que tu mamá les compartía su situación y su fe. Esas son las cosas que hacen grande nuestra influencia en la vida de nuestra familia. Son las personas que más nos aman y a las que más amamos. Por eso deben de estar en una prioridad y tenemos que hacerlo cada vez mejor. Es una relación sincera. Ellos saben, digamos, cómo somos. Ellos saben, digamos, cuando hacemos chistes, el tipo de chiste, porque puede ser que llegue alguien fuera de la familia, ¿verdad? En el caso cuando yo llego a la casa de mi novia Meli y mi suegro hace un chiste, Meli se ríe y yo, ¿qué es, verdad? Pero es porque es un chiste familiar, ¿verdad? Exacto. A todos les pasan, fijo, tienen chistes familiares ahí, si quieren los comentan, a ver, si quieren compartirlos, porque es chidísimo, ¿verdad? A veces son locos y uno dice, pero ¿por qué a ustedes les da risa eso y si a nosotros no? Y en medio de eso, tal vez no vaya a pasar en esa misma noche como pasó con el carcelero, pero la promesa está vigente para ustedes y para nosotros, que si creemos en el Señor como Salvador, nosotros y nuestra familia, nuestra casa, las personas cercanas, íntimas, van a terminar convenciéndose de que Él es el Mesías. El carcelero terminó de la siguiente forma en Hechos 16:34. Los llevó a su casa, les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. No crea que por compartir su fe ellos van a pensar que anticuado, que aburrido, que amargado. Yo sé que es eso. Pero también he visto la gloria de Dios manifestarse a través de ese pequeño ejercicio de tratar de influenciarlos con la palabra de Dios mínimos. Yo pude ver cómo, y es uno de los grandes trofeos de la gracia de Dios, cómo mi esposa terminó conociendo al Señor, cómo mis hijos hoy conocen al Señor, cómo mi mamá
Mis hermanos están conociendo el Señor. Así es que no tengan miedo, que Dios los va a usar poderosamente para influenciar a las familias. Y ahí nos despides en oración, por favor. Claro, claro. Ahí quería decir algo más, y es de que no tengan miedo a influenciar a su familia. No sé si su familia tal vez son de 3 miembros, papá, mamá y un hijo, porque eso se puede extender a su familia extendida, ¿verdad? En mi caso me acuerdo cuando Simón y yo empezamos fuertemente acá en la iglesia a servir como líderes, y mi primo, que es mucho mayor que nosotros, tiene 5 años más, y llegó y nos pidió consejo, ¿verdad? Entonces imagínate, no depende de tu juventud, sino de lo que Dios puede hacer a través de vos, ¿verdad? Así Cómo es. puedes influenciar a los demás. En Así este es. caso, a tu familia. Bueno, acompáñame a orar. Señor, gracias por este privilegio, Señor, que es seguir aprendiendo más de ti. Sabemos que son tiempos raros, Señor, pero en este tiempo vemos tu mano poderosa, Señor, y nos traes un mensaje refrescante, Señor, un mensaje que el cual nos trae en vida a nosotros y también a nuestros familiares, Señor. Permítenos ser esos influencers, Señor, esas personas que influencien positivamente a su familia, Señor, con tu presencia, Señor, que podamos vivirte a ti, Señor, que es lo más importante que existe, Señor. Y como decía Vale, Señor, es chivísima vivirte, Señor, es chivísima el contagiar de ti, Señor. Saber que tú eres la respuesta a todo, saber que tú, Señor, eres el que provees, tú eres el que marca la pauta, Señor, no nosotros, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros hasta hoy día, Señor, y lo seguirá siendo, Señor. Te pedimos por todas aquellas familias, Señor, que no te conocen a ti, Señor, y por cada chico, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, para que tú lo potencies, Señor, con tu presencia, Señor, y permitas que ese chico sea un influencer en su familia. Y ahora te pido, Señor, que por cada padre que está escuchando en este momento, Señor, sea en este mensaje en YouTube, sea en este mensaje en Facebook, sea en la radio, Señor, tú, Señor, lo utilices, Señor, para que pueda influenciar a su hijo, Señor, de esa forma que solo tú puedes, Señor, hacer por medio de un padre, Señor, que transmita su fe de generación en generación, Señor. Solo tú, Señor, tienes ese poder, Padre Celestial. Gracias nuevamente por este ministerio tan hermoso que es la familia, Señor. Esa pequeña iglesia en casa, Señor, que tú permites que se genere cada día, Señor. Gracias por nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, hermanos y todo, Señor. Gracias por todos ellos, por todos los familiares, Señor, que podemos influenciar, Señor, que podemos reflejar a Cristo en todo momento. Toma control de todo, Señor, y gracias por ser el Dios de nuestras vidas, Señor. Amén. Amén, amén. Lo último que quisiera decirle, chicos, es, no importa qué tan imposible parezca que esa persona que usted ama en su familia conozca al Señor. Si lo alcanzó usted, ya diría a mí, puede hacerlo con él. Así es que ánimo, tome ese tiempo para orar por ellos y sentirse dirigidos por Dios para presentarles la buena noticia. Que Dios los bendiga. Chao.